Una pequeña introducción antes de iniciar nuestro debate es que Miguel Giusti nos explica principalmente tres paradigmas relacionados a tres grandes épocas. El primer paradigma es el del orden natural, el cual se denominó como paradigma del descubrimiento. Este indicaba que la sociedad debía seguir con dicho ejemplo establecido, es decir, con el conjunto de leyes que regulaban las normas del cosmos, naturaleza y la sociedad. El segundo paradigma es el orden mental o conocido como paradigma de la invención. En este paradigma básicamente se trata de eliminar aquello que no sea verdaderamente racional para la humanidad. En parte tratan de eliminar los comentarios externos y solo aceptan aquello que ha sido planteado por los de su misma raza. Por último, el orden consensual o paradigma de la interpretación. Este se basa en aceptar la pluralidad de concepciones en el mundo que se tienen sobre el término de ética. En el sentido de la ética, Miguel Giusti nos señala dos paradigmas. El primero, paradigma de la ética del bien común. El segundo, paradigma de la ética de la autonomía. Para el debate, hemos tomado los paradigmas de la ética que expresa Miguel Giusti relacionados a la ética y derechos humanos. Bienvenidos a nuestro debate sobre los paradigmas de la ética según Miguel Giusti. El día de hoy nos encontramos con mi grupo, el cual está conformado por Calderón Vera Karina, Luis Vicencio Sabrina, Vera Nevares Caroline y Zambrano Cedeño Victoria. Cada una de nosotras representará una perspectiva diferente sobre este tema, basándonos en los escritos de Miguel Giusti. Comenzaremos con una breve introducción de cada participante y su posición. Buenas tardes, doctora Mónica Luna. Yo represento al paradigma de la ética de la virtud. Podemos decir que este paradigma se centra en el desarrollo de las virtudes personales y sobre todo a la formulación del carácter de moral. Muy buenas tardes, doctora Mónica Luna. Yo represento el paradigma de la ética de los derechos. Este paradigma se centra en la protección de los derechos humanos y la justicia social. Buenas tardes, doctora Mónica Luna. Yo represento lo que es el paradigma de la ética de los derechos. Este paradigma se centra en lo que es la protección de los derechos humanos y en la justicia social. Buenas tardes, doctora Mónica Luna. Yo represento el paradigma de la ética del cuidado y este paradigma se centra en la importancia de las relaciones interpersonales y la empatía en la toma de decisiones éticas. Gracias a esa presentación, ahora pasaremos a nuestra primera pregunta para dar inicio al debate. ¿Cuál es el papel de la razón en su paradigma ético y cómo se relaciona con la emoción? En el paradigma de la ética de la virtud, la razón y la emoción están estrechamente relacionadas. La razón nos ayuda a identificar las virtudes que debemos cultivar, pero la emoción es la que nos motiva a actuar de manera virtuosa. La razón y la emoción trabajan juntas para transformar nuestro carácter moral. En el paradigma de la ética de la responsabilidad, la razón juega un papel fundamental en el toma de decisiones éticas. Debemos analizar cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones y considerar cómo afectarán a los demás. Sin embargo, también es importante reconocer que las emociones pueden influir en nuestras decisiones y debemos de ser conscientes en ello. En el paradigma de la ética de los derechos, la razón es esencial para identificar y proteger los derechos humanos. Debemos analizar cuidadosamente las leyes y las políticas para asegurarnos de que se respeten los derechos de todos. Sin embargo, también es importante reconocer que las emociones pueden motivarnos a luchar por la justicia social y los derechos humanos. En el paradigma de la ética del cuidado, la emoción juega un papel fundamental en la toma de decisiones éticas. Para esto debemos ser conscientes de las necesidades y sentimientos de los demás y actuar con empatía y compasión. La razón nos ayuda a analizar las situaciones y tomar decisiones informadas, pero es la emoción la que nos motiva a actuar de manera ética. ¿Cómo se relaciona su paradigma ético con la justicia social y la igualdad? En el paradigma de la ética de la virtud, podemos decir que la justicia social es importante, pero se enfatiza más en el desarrollo personal y la formación del carácter moral. Sin embargo, si todos cultivamos virtudes como la justicia y la compasión, podemos contribuir a una sociedad más justa. En el paradigma de la ética y responsabilidad, la justicia social y de la igualdad son fundamentales. Debemos ser responsables de nuestras acciones y trabajar para crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Esto implica luchar contra la discriminación y la desigualdad en todas sus formas.
En el paradigma de la ética de los derechos, la justicia social y la igualdad son esenciales. Debemos proteger los derechos humanos de todos, especialmente de aquellos que son marginados y oprimidos. Esto implica luchar contra la discriminación y la desigualdad en todas sus formas. En el paradigma de la ética del cuidado, la justicia social y la igualdad son fundamentales. Para esto debemos ser conscientes de las necesidades y sentimientos de los demás y trabajar para crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Esto también implica luchar contra la discriminación y la desigualdad en todas sus formas y actuar con empatía y compasión hacia aquellos que son marginados y oprimidos. ¿Cómo se relaciona su paradigma ético con la diversidad cultural y la pluralidad de concepciones éticas? El paradigma de la ética de la virtud, la diversidad de cultura y la pluralidad de concepciones éticos pueden ser vistos como una oportunidad para desarrollar virtudes como son la tolerancia y la apertura mental. Debemos ser capaces de aprender aquellas diferencias culturales y respetarlas, sin perder de vista los valores universales como son la justicia y la compasión. En el paradigma de la ética de la responsabilidad, la diversidad cultural y la pluralidad de concepciones éticas pueden ser vistas como un desafío para tomar decisiones éticas, informadas y responsables. Debemos de ser capaces de analizar críticamente nuestras propias creencias y perjuicios y considerar las perspectivas de los demás. En el paradigma de la ética de los derechos, la diversidad cultural y la pluralidad de concepciones éticas pueden ser vistas como una oportunidad para proteger los derechos humanos de todos, independientemente de su cultura o creencias. Debemos ser capaces de reconocer y respetar la diversidad cultural, pero sin comprometer los derechos fundamentales de las personas. En el paradigma de la ética del cuidado, la diversidad cultural y la pluralidad de concepciones éticas pueden ser vistas como una oportunidad para desarrollar relaciones interpersonales más ricas y significativas. Para esto debemos ser capaces de comprender y respetar las diferencias culturales y éticas y actuar con empatía y compasión hacia aquellos que son diferentes a nosotros.